a hablar, pero no quiero desmentir acá al cura que celebró la misa. Entonces, lo que voy a hacer no es lo que hizo un individuo el otro día, que me da vergüenza ajena, que habló 14 minutos para presentar a una persona. No, de ningún modo. Acá tenemos que presentar a dos, estamos muy contentos. Le agradecemos mucho al padre Benviel, que desde el cielo, yo creo, nos está bendiciendo y estará muy contento, creo, de que tanta gente de toda edad se haya reunido acá para recordarlo. Yo quisiera ver si alguna vez estos que lo persiguieron, estos miserables que fueron ingratos con él, decía Santo Tomás que el ingrato era deshonesto. Bueno, si alguien se acuerda a los 50 años de su muerte. Bueno, yo acá quiero presentar a dos personas conocidas por todo el mundo, así que no voy a decir nada de ellos. Acá va a hablar primero el doctor Padilla, Yuyo Padilla, que tiene un blog muy especial que se llama Catapulta, que se los recomiendo a todos, Y después va a hablar Monseñor Aguer, que tampoco necesita ser presentado. Así que los dejo con Padilla. Gracias, Bocha, o mejor académicamente dicho, doctor Montejano, por haber invitado a este homenaje. En el entierro del padre Julio hablaron tres personas: Bubi Sacheri, Juan Poibó, inolvidable, y Ángel Taquera, un feligrés de Versalles. Bubi lo recordó como filósofo, Juan como ejemplo de amor al pueblo humilde, real, no proclamado, nada de pobrito. Y don Ángel Taquera dijo: la parroquia de Versalles conoció mucho al sacerdote para toda la eternidad. El sacerdote tan humilde que había dejado atrás su apellido para llamarse solamente Padre Julio. Al Padre Julio lo recordaron como sacerdote Monseñor Derisi, su compañero de seminario, Monseñor Bufán, a quien el padre le inculcó la vocación, y hasta el propio doctor Mariano Rondona, de feliz o infeliz memoria, no sé, que lo recordó como un gran sacerdote, cosa que me asombró en esa vieja versión de Tiempo Nuevo, no me acuerdo. Otras personalidades no lo recordaron tan bien. Hay una personalidad importante en la iglesia que dijo que el párroco de Versalles enviaba a los chicos de la Acción Católica a quemar las carpas de los predicadores evangélicos. No es cierto. Es otra macana más de esta altísima personalidad. Un argentino que vive en Roma. El padre incitó a demoler las carpas evangélicas, pero fue en persona. Se aplicó a Blasfemo una trompada fenomenal que lo dejó fuera de combate. Como hoy está prohibido hacer proselitismo, a lo mejor el padre se equivocó de tiempo, pero fue una trompada proselitista, sin ninguna duda. Con éxito, porque fue un solo golpe y el knockout. Así que, gracias a ese vigor, que era un vigor sacerdotal, no solamente físico, que el padre era muy fuerte. No quiero ni pensar qué hubiese hecho el padre Julio si frente a la plaza de la iglesia de Versalles ponían una pachamama. No lo sé. O
si algún personaje blasfemo hubiese negado la corredención de la Santísima Virgen. Y esto también pertenece, esta definición de que la Virgen María no es corredentora, pertenece también al mismo personaje que argentino que vive en Roma, hincha de San Lorenzo de Almagro. Yo quiero recordar al Padre Julio como sacerdote. Como sacerdote, el Padre Julio fue un hombre extraordinario, que no hay palabras para contar todo lo que él hizo. El Padre Julio fue un hombre de Dios. Y humanamente no se puede entender las cosas que hizo. Quiero contar lo que el Padre Julio nos dejaba como sacerdote. Nos dejó una inmensa devoción a la Virgen. 3 rosarios por día. 3. Y a nosotros que por ahí nos cuesta pelar el rosario para rezar 2 misterios. Por las madres argentinas pidió. Y después nos dejó el amor a la Iglesia. Quiero leer algunas y las definiciones de la Iglesia que el Padre daba están en muchos de sus textos, pero quiero leer algunos parrafitos nomás para que se entienda bien por lo que estamos pasando. El mundo, la humanidad, al apartarse de la Iglesia, quiere crear una religión nueva, la religión del hombre, sin dogmas definidos, sin autoridad determinada, porque quiere ser una religión universal, una religión de la fraternidad. Lo deben haber escuchado esto repetidas veces en los últimos 8 años, no sé por ahí. La civilización nueva, inventada en los conventículos de iniciados y masones, quiere una humanidad al servicio de la glorificación del hombre. La civilización moderna debe entenderse como una toma de posición frente a la civilización cristiana. De ahí que para algunos teólogos, sociólogos, cristianos de todo tipo, la Iglesia puede cumplir su misión. Para cumplir su misión debe seguir la corriente de la historia. Esto también lo hemos escuchado repetidas veces. No se puede estar en contra del sentido de la historia. Lo curioso es que el sentido de la historia no lo conocemos. Como el Padre Julio decía, la historia es un misterio y es de Dios. Pero hay algunos que pretenden conocer el sentido de la historia y bueno, nos hemos vuelto presa de una maquinaria informativa tecnocrática manipulada por poderes poderosos que nos quieren brindar un orden mundial. Lo notable es que el Padre Julio tenía cuestiones proféticas y advirtió con tiempo que iba a existir una pasión de la Iglesia porque no está reservado a nosotros conocer lo que Dios dispone sobre la Iglesia. Es imposible. Entonces, no descartaba el Padre Julio que gracias al progresismo la Iglesia defeccionara en su misión, y que es la misión salvífica, de tal manera que estemos atentos a esta profecía del Padre Julio sobre la pasión de la Iglesia, sobre las cosas que
que están pasando ahora en la iglesia, gracias al progresismo, que ha desnaturalizado la misión de la iglesia para convertirla en una suerte de ONG de tipo izquierdoso, revolucionario, preocupada por el cambio climático, los pobres, no como el padre Julio se preocupaba, sino con fines demagógicos. El texto de la Pasión de la Iglesia es muy claro y dice cuáles sean los planes con respecto al curso de la Iglesia. Es un misterio insondable que solo Dios conoce. Pero así como Cristo conoció su divina pasión y muerte, así también la Iglesia puede conocer días oscuros de pasión. Es muy difícil determinar si los decretos del Concilio Vaticano II han de inaugurar una era de esplendor o un camino de oscuridad. Si la Iglesia no cuida con severidad su integridad interna de ritos y costumbres, y para abrirse a los muchos aligera su patrimonio propio, puede que deje de escuchar las palabras severas del apóstol a Timoteo. Hoy es el día de San Antonio María de Ligorio, San Alfonso María de Ligorio, perdón, que es el día del abogado. En la epístola de la misa de hoy le dice San Pablo a Timoteo, desde la cárcel mamertina: sé buen soldado de Cristo. Sé buen soldado de Cristo. Entonces, yo creo que el padre Julio cumplió con creces esa misión. Y si estamos acá es porque el padre Julio nos inculcó eso. No hay otra explicación. En la parte sacerdotal nos quedó también por mencionar ese cuidado personal que tenía de las almas. El padre Julio, cuando uno le plantea un problema de orden espiritual o doctrinal, dedicaba su tiempo a resolverlo. Dos detalles, aparte de los 3 rosarios por día. El del medio era después del almuerzo y a veces el padre se quedaba dormido. Y el padre San Severenda me dijo una vez: déjalo porque esos rosarios los completa Dios. En el tema de lo que es su papel de maestro, el padre Julio cumplió con creces lo que dice en el primer artículo de la Suma contra Gentiles Santo Tomás: lo propio del sabio es ordenar y nunca pronunciar palabras inicuas. Bueno, el padre Julio, ¿cómo ordenaba nuestras inteligencias? Ya que éramos muchachos. Con el tomismo. El tomismo es un factor de orden de las inteligencias. Enseña a distinguir, primero a apreciar la grandeza de la realidad con humildad, que es una virtud sin la cual parece que no hay otras. Es la primera, quizá. Y esa virtud, el Padre nos procuró la virtud de apreciar la realidad, y que es una virtud, saber dónde uno está ubicado, es una virtud inapreciable para los tiempos modernos, ¿no? Porque con el tomismo nos evitó la peste del activismo, nos dio sentido de la acción cristiana, con dos puntos importantes. Primero, antes de la acción viene la vida contemplativa y después viene la vida activa.
es un tema que no está, digamos, del todo claro en las inteligencias de hoy, que están muy, digamos, alteradas por la maquinaria del poder mundial, pero siempre el padre Julio nos enseñaba a invocar a la Virgen antes de tomar decisiones importantes. Incluso un detalle más es que el padre Julio tenía digamos, un prurito importante. Las almas deben comulgar en cuanto sepan lo que van a recibir. Bueno, nuestro hijo Diego hizo la primera comunión con estas indicaciones, aunque el padre Julio no le satisfacía las comuniones colectivas. Él decía, es importante que las almas reciban y distingan lo que van a recibir, porque es una gracia que les puede venir, inundar de... Si un chiquito no puede comulgar y se muere, ¿a dónde va? Entonces, que comulguen en cuanto sepa lo que va a recibir. Y esto es un dato más de ese cuidado personal que él tenía de las almas. Y con esto mismo nos enseñaba también a dividir los campos, no mezclar la teología con la política, no mezclar la teología con el activismo. Sin embargo, nunca él negó la posibilidad de la acción política. No, nosotros fuimos nacionalistas católicos, sobre todo gracias a él, pero él primero nos tenía formado, o nos aspiraba a formar como soldados de Cristo Rey. Entonces, cuando uno habla con una persona de un tema político y la persona, el interlocutor, esto lo hablamos muchas veces con alguien que extrañamos, con Aníbal D'Angelo. Cuidado que si vos le planteas a un tipo lo que pasó hoy en el mercado de cambios o en la vida política, lo remitís al Apocalipsis, ya te sale la proclama apocalíptica, estamos listos, no entendemos nada, estamos confundiendo los planos. El padre Julio, además, como sabio, tenía otra virtud: rectificarse. Se rectificó de su primer libro sobre la economía en su segundo libro, que era Conceptos Fundamentales de la Economía, gracias a la influencia de alguien que aquí lo conoció bien, el ingeniero García Olano, el doctor Videla. Y después rectificó también su posición de Morraz en su primera apreciación sobre Morraz, en su segunda edición, que el doctor Rodrigo Varela no leyó o no tenía ganas de leer, pero atrasado de noticias como siempre, obnubilado por el maritanismo, volvió a cometer el error chapucero. Bien, ¿qué nos dejó el padre Julio desde el punto de vista intelectual? Para la lucha, para el combate. Primero, la gran tesis, la gran posición de él en distinguir para Bobby Saqueri el mayor aporte que el padre Julio había hecho apenas jovencito, en el año 30, distinguir las 4 formalidades del hombre: la formalidad sobrenatural o divina, la formalidad natural, humana, la formalidad animal o sensitiva y la realidad ocosa, la formalidad de realidad ocosa. Esto se refiere a la función económica como cosa de ejecución, la fundación, la dimensión, digamos, económica de dirección que le correspondía a la burguesía. La primera le correspondía al proletariado, la vemos así de términos generales, al obrero. Y después estaba la finalidad de la formalidad de hombre, que es la función política.
y la aristocracia, que no sé si en alguna parte del mundo hay algo todavía de aristocracia, no lo sé. Aquí seguramente no. Y después la formalidad sobrenatural, que era la función religiosa, la misión del sacerdote en la sociedad. Es decir, alertó contra el luteranismo, contra la Revolución Francesa, contra el comunismo, porque la salvación estaba en la ciudad católica. Bien, las herencias que dejó el padre Julio para nosotros, para la lucha, es primero que existe una tensión judío-cristiana en el centro de la historia. Esto el padre Julio nunca le asignó un sentido racial. No sé si ustedes saben que Cajal y el oro de Martínez Subiría fueron prohibidos en la Alemania nazi, porque no le daban la hipótesis racial que ellos querían, porque Hugo Boss apuntaba a otra dimensión teológica. Esa primera herencia. La segunda herencia es el progresismo como transmutación del culto católico en culto masónico. La iglesia de la fraternidad. También de moda en estos tiempos, parece, ¿no? La carnalización del cristianismo. Es decir, sustituir al Cristo, Hijo de Dios vivo, por el Cristo, Hijo de la Revolución. En esto anda más de un cura, más de un mal cura, y más de un mal obispo, y más de un mal arzobispo, y más de más. Bueno, nosotros no. Nosotros no, gracias a Dios. Esta carnalización del cristianismo es propia del judaísmo. El judaísmo esotérico, el judaísmo elevado, no el judaísmo racial. El padre Julio escribió Entre la Iglesia y el Reich, que es un texto olvidado y sepultado. No fue un Julius Rosenberg de la Argentina, ni mucho menos. Otra advertencia fue la contra Teilhard de Chardin, creo que fue el primero en Argentina, aunque el padre Castellani tiene una referencia en Cristo vuelve o no vuelve, fue el primero en Argentina en advertir sobre la peligrosidad de Teilhard de Chardin, porque esto es la gnosis, el sentimiento gnóstico del mundo, que culmina en el punto omega, en la noosfera y otros disparates que sin embargo son aceptados. El año pasado en la UCA, el padre Florio, de infeliz recuerdo naturalmente, en octubre del 22 dictó un curso sobre Teilhard de Chardin en la UCA, que fue de Monseñor Erisi, que no era nada que ver con Teilhard, pero digo cómo se está prostituyendo la Universidad Católica. Advirtió también contra el cristianismo gnóstico de Rano, porque era el cristianismo del cristiano anónimo, es decir, cualquiera puede ser cristiano, en último término. Y después la advertencia contra el comunismo, que ya la formuló en su primer número de la revista Diálogo, de la aceptación del comunismo en el sentido de la historia, porque no dejó de enseñar nunca que el comunismo es una praxis revolucionaria. Hoy se puede leer en cualquier sitio católico de buena línea, tenemos la pastoral transformada en praxis, que ha sido, que conduce a la perdición de muchos buenos sacerdotes que, movidos por el amor al pobre, el amor a los humildes, declamado, no real como el que tenía el padre Julio, siempre con las moneditas para el pobre de turno, diario. Y con este comunismo no hay diálogo, porque además
la pastoral actual es un ataque directo contra la vida contemplativa del sacerdote. Y sin vida contemplativa no hay buenos sacerdotes, es imposible. Y después la última cuestión es la advertencia contra la manipulación de un concepto que es el pueblo de Dios. El padre Julio defendió a ultranza la necesidad del sacerdocio ministerial y la jerarquía de la Iglesia. Yo dije al principio, y con esto termino, que la primera epístola, la epístola de Timoteo, que se leyó en la misa de San Alfonso María, decía: buen soldado de Cristo. Nosotros podemos decir con plena seguridad que el padre Julio anunció, estoy parafraseando, ¿no?, en que iba a venir el tiempo, utilizando el texto de Timoteo, de la segunda, que los hombres no podían llegar a sufrir a sana doctrina, y van a buscar doctores a su gusto para escuchar las fábulas. Y le insta a Timoteo a pelear el buen combate para terminar bien la carrera. Y yo creo que el padre Julio terminó con creces su carrera. Muchas gracias. Queridos amigos, el doctor Padilla, Yuyo para los amigos, ha destacado sobre todo que el padre Membiel fue un sacerdote. Fue sacerdote católico. Yo quiero comenzar esta exposición refiriéndome a cómo ejerció él en su juventud, desde entonces, el ministerio sacerdotal. Pienso en Versalles, donde había una capillita nomás. El padre hizo una iglesia, construyó una iglesia que el cardenal Copelo, cuando la bendijo, dijo: pero ¿cómo? Esto era una parroquia, pero es una catedral. Efectivamente, el padre lo que hizo fue aplicar en ese pueblo de Versalles su doctrina sobre la civilización cristiana. Es decir, que no solamente la Iglesia predica la palabra de Dios y reparte los sacramentos de la gracia, sino que también configura la situación del hombre en la vida social y tiene que manifestarse en las instituciones, en el desarrollo, en el crecimiento de esa comunidad. Versalles no era nada. El padre Julio hizo que Versalles fuera un centro católico importante, con su obra propiamente parroquial, con las instituciones que creó, entre ellos los Scouts católicos y el Ateneo Popular de Versalles, un club. El cura hace un club. ¿Pero por qué? Porque eso estaba en función de toda la idea que él tenía acerca de la cristiandad, de cómo la cristiandad hizo que la Iglesia se forjara como medio, como instrumento del crecimiento humano y la plena realización de la sociedad. Así fue Versalles. El padre Julio, en su juventud, ¿no?, a partir de la palabra de Dios y de los sacramentos, realizó allí una obra de cristiandad. Se convirtió en una cristiandad en medio de la ambigüedad política de la época que nosotros conocemos,
y que se ha postergado, se ha prolongado aquí durante décadas, ¿no? A propósito de eso, el doctor Padilla les hablaba acerca del futuro el padre Membiel y el futuro de la Argentina. Yo recuerdo muy bien, por haberlo conversado con él, ¿no?, que él pensaba que la Argentina tiene futuro porque el pueblo cristiano ama a la Santísima Virgen. Eso lo decía, qué sé yo, en los años 70 más o menos, cuando nos frecuentábamos con el doctor Padilla para las lecturas de la Suma, ¿no? La idea de que la Virgen, que todavía era creída y querida por el pueblo argentino, podía hacer que este país se encaminara, porque si no, este país no tenía solución. Bueno, yo no creo que hoy día el pueblo argentino conserve esa devoción mariana. Es verdad que mucha gente va a Luján, ¿no?, sin saber muy bien a qué va, pero de todas maneras, ¿no?, hay una gran diferencia. Hoy día la Iglesia tendría que proponer otra vez la devoción mariana, proponer otra vez la primacía de la Virgen, porque de esa manera indirectamente está promoviendo el crecimiento y el futuro de la Argentina. Bien, esto digo a propósito de su carácter pastoral. Era un sacerdote, era un pastor, y en Versalles se mostró en su juventud plenamente esa condición pastoral. Ahora bien, yo recuerdo que el padre Membiel me comentó cómo él se dio cuenta que tenía que pasar a otra etapa y le pidió al cardenal Copello en el año 1951 que lo liberara de la carga parroquial para poder dedicarse a la vida intelectual, a la formación intelectual y a las publicaciones. Es así como el cardenal Copello lo nombró capellán de las hermanas, de las religiosas de la Casa de Ejercicio, de la Santa Casa de Ejercicio, que es la famosa Madre Antula, ¿no?, la fundadora de esa congregación. Bueno, pues bien, don Julio fue el capellán y hizo de su cuartito, de su recepción, ¿no?, el lugar de encuentro y de formación de generaciones de jóvenes. Íbamos allí, el doctor Padilla también, los domingos a la mañana, a las 10 de la mañana. Yo, que vivía en Mataderos, iba en tranvía hasta Independencia y Salta. Mejor dicho, el tranvía no pasaba volvía por Independencia. ¿Y qué hacíamos allí? Él tenía la idea de que a Santo Tomás no hay que estudiar los manuales, sino que hay que leer sus textos. Y entonces él los comentaba la Suma, nos hacía leer la Suma, iba comentando, iba allí desgranando la riqueza filosófica y teológica de esa obra fundamental. Así fue como durante décadas él ha reunido jóvenes allí, jóvenes varones. La perspectiva de género tiene mucha importancia en esto, ¿no? Jóvenes, no había niñas, éramos todos muchachos que íbamos allí a leer la Suma con él, a escuchar las explicaciones. Por supuesto que había un recreo, a la mitad de la mañana había un recreo en que se hablaba de política. Ciertamente era de lo más divertido eso, y ahí todos teníamos posibilidad de preguntarle y de comentar, ¿no? Bien, yo creo que ese cambio, digamos así, de la pastoral popular de una parroquia a la pastoral intelectual, de la formación de generaciones, ha sido una de las contribuciones más grandes que ha hecho el padre Julio. Nosotros lo recordamos como párroco en Versalles. Él está sepultado allí frente a la parroquia de Versalles, frente a la iglesia, ¿no? Ahí está escrito allí que se encuentra allí el cadáver del padre Julio, los huesos del padre Julio, pero él en realidad en Versalles fue el comienzo de su vida pastoral, pero luego su vida pastoral se desarrolló
como formación intelectual en la casa de ejercicios. Ahí donde íbamos nosotros de jóvenes para escuchar la suma, para leerla, para conversar con él. Bien, una de las cosas fundamentales que hoy día no se entienden, porque se cree que la iglesia es pacifista y que entonces hay que estar de acuerdo con todos, y qué sé yo, ¿no? Es que el cristiano está llamado a polemizar con el mundo. Polemizar viene de polemos, que en griego significa batalla. Batalla, sí señor. Eso está en el Nuevo Testamento. Y nosotros batallamos contra el mundo, lo dice también el Nuevo Testamento, para sostener a la iglesia y para que la iglesia reconquiste a la humanidad. Bien, entonces aquí está el aspecto de polemista del padre Julio, como uno de sus aspectos, de las dimensiones de su vida pastoral. Fue un soberbio polemista. Eso se manifestaba en las conversaciones, en las conferencias. Las conferencias del padre Julio eran movilizadoras, ¿no? Movilizaban al que lo escuchaba. No se lo podía escuchar con indiferencia. Bueno, en realidad íbamos a escucharlo como ahora están ustedes acá escuchándome a mí, ¿no? Aquellos que encontrábamos el valor de su palabra y queríamos que ella iluminara nuestro camino y que nos formara la personalidad. Fue un gran polemista. Voy a destacar 3 luchas que el padre ejerció y que quedaron plasmadas en obras suyas, en libros suyos. Lo primero fue la discusión contra Maritain. Discutir a Maritain era una aventura en aquella época, porque pensemos en el primer Maritain, convertido del protestantismo y convertido al tomismo, ¿no? con sus primeras obras, ¿no? Plenamente tomistas. Y bien, después pasó el segundo Maritain a partir de Humanismo Integral, de su libro, El Humanismo Integral, y allí fue cuando el padre Membiel descubrió la malicia del giro de Maritain. Entonces, él escribió un libro que dio mucho que hablar y que discutir, de la apnea Maritain, porque pensaba que el humanismo integral de Maritain recuperaba el fermento revolucionario de Félicité de Lamennais, que había sido condenado por el Papa Gregorio XVI con la encíclica Mirari Vos. Veía en Maritain y en el humanismo integral de Maritain, ¿no?, recuperado el fermento revolucionario de Lamennais. Discutió sobre esto con un gran teólogo de aquella época, el dominico Reginald Garrigou-Lagrange, ¿no? Y no estaban de acuerdo en esto. Membiel insistía en que las raíces de Maritain están en Lamennais. En cambio, Garrigou decía que no, que seguía el liberalismo católico de Montalembert, ¿no? Son polémicas francesas, por otra parte, ¿no? Eso es interesante porque el padre estaba metido en esos problemas. Bien, entonces la primera polémica que quiero destacar es su reacción contra Maritain. Ahora no tenemos idea nosotros del influjo que pudo tener Maritain en la iglesia, encaminándola al progresismo. A propósito, por ejemplo, ¿en qué medida la obra de Maritain aparece reflejada en los documentos del Vaticano II? Eso sería interesante de estudiarlo, ¿no? Lo que pasa es que después nosotros, por lo general, nos referimos al posconcilio y a la deformación del concilio, donde efectivamente aquel fermento revolucionario de Lamennais llevado a Maritain se impuso en la iglesia. El progresismo sale de allí. La segunda polémica que me parece importante destacar es
su discusión sobre Rahner. Karl Rahner fue un gran teólogo especulativo, pero tenía esta dificultad, que su visión intelectual era en el fondo gnóstica. Es decir, miraba y veía y se dirigía hacia una transformación del hombre y de la sociedad, en el sentido que era heterogéneo respecto de las raíces, y sobre todo de la raíz cristiana. El padre escribió varios artículos sobre Rahner. No acabó de hacer un libro con ellos, pero creo que ahí están los materiales como para reunirlos, ¿no? y tener un aspecto completo de su discusión sobre Rahner. Le discutió el antropocentrismo, el relativismo y la gnosis de Rahner. Y la tercera polémica fue sobre Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin también estaba de moda. Estaba de moda. La religión de la evolución, se llama el libro de Don Julio sobre Teilhard. Primero había publicado un libro menor, La cosmovisión de Teilhard de Chardin. Luego lo amplió con este libro definitivo, ¿no? Teilhard de Chardin o la religión de la evolución. Efectivamente, Teilhard de la evolución biológica pasa a la evolución histórica y de allí a una evolución que implica una religión nueva. Una religión nueva. Bien, cuando el padre Mainviel se ocupaba de estas cosas, en Argentina no sé en qué estábamos pensando, porque tengo la impresión de que acá no era seguido. No. ¿Quién había en el clero que se destacara como él? No ha habido en el clero argentino alguien. Hubo, sí, en todo caso, alguien de otra línea, digamos, liberal, etcétera, que es el padre Jorge Mejía, que fue mi maestro en Sagrada Escritura, y yo le debo mucho también. Pero salvo Mejía, con su revista Criterio, que era el viejo criterio transformado en un criterio nuevo, un criterio progresista, ¿no? Y él y Don Julio, nada más que entre ellos no polemizaron, ciertamente, pero la polémica con Rahner se continúa finalmente con la polémica con Teilhard, ¿no? La evolución de Teilhard de Chardin era una religión, una gnosis religiosa, ¿no? A partir de la evolución biológica. La evolución era tomada como una ciencia pura y como una ciencia que absolutamente da explicación de todo lo que existe. Bien, esta polémica del padre Mainviel sobre Teilhard en Argentina no tuvo demasiada influencia, porque, ya digo, acá nadie lo conocía a Teilhard de Chardin, o muy pocos, ¿no? Gente de círculos menores, pero en realidad Don Julio nos hizo vivir a la Argentina al ritmo de los grandes dramas europeos. Entonces, eso es lo que nosotros hoy recordamos como un testimonio, como un patrimonio que el padre Mainviel nos ha dejado, ¿no? Yo digo, tengo una razón íntimamente personal para estar agradecido al padre Julio, porque siendo yo un adolescente, él prácticamente formó mi personalidad. Fue la base de mi formación como joven católico y luego como seminarista, como sacerdote. Siendo yo seminarista, lo visitaba frecuentemente, ¿no? Y conversamos así sobre las cosas que yo oía en el seminario y que discutíamos en el seminario. Bueno, él, en ese sentido, tuvo una intervención eclesial importante en el nacimiento primero del seminario de Rosario y luego del seminario de Paraná, como doctor. El primer intento fue
en el seminario de Rosario, pero Monseñor Polatti, cediendo a las presiones del episcopado, lo cerró. Y entonces Monseñor Tortolo se ocupó de recuperar ese fondo, digamos así, y recreó el seminario. Monseñor Tortolo era arzobispo de Paraná y presidente de la conferencia episcopal. Y entonces allí el padre Membiel fue la luminosidad que guió el comienzo del seminario de Paraná, donde se formaba de acuerdo a los principios de la gran tradición católica. Bien, digo, este hecho de la polémica de Membiel, yo creo que es uno de los elementos positivos más importantes. Aquí el doctor Padilla ha hecho una referencia al tema judío. Don Julio había escrito un libro, El Judío, libro de los años 30, pero luego lo recuperó escribiendo El Judío en el Misterio de la Historia. Es un libro de 1959, si no recuerdo mal, ¿no? El Judío en el Misterio de la Historia. Y ahí estaba la cosa, el papel que el judaísmo ha ejercido y ejerce en el desarrollo de la cultura humana, ¿no? El judío en el misterio de la historia implica una concepción de la historia, una teología de la historia que él había esbozado en documentos anteriores y sobre todo en sus conferencias, pero que aquí, con la figura del judío en el misterio de la historia, acaba de configurarse plenamente. Bueno, pues bien, eso no tiene nada que ver con el antisemitismo. Una de las estupideces más grandes ha sido considerarlo un antisemita. El antisemita había escrito entre la Iglesia y el Reich contra la ideología nazi, y luego su visión del judaísmo ha sido una visión completamente teológica e histórico-teológica, ¿no? El libro final del padre Julio, yo creo que ha sido el libro sobre la derivación de todos esos errores, ¿no? ¿Cómo se llama? La judaización de los pueblos cristianos, ¿no? A través de esos últimos desarrollos del progresismo que se iba gestando antiguamente, ¿no? Y que adquirió un carácter gnóstico muy marcado, ¿no? La gnosis judeo-cristiana, ¿no? Que venía a reemplazar a la gran tradición católica. Bien, perdonen ustedes este raconto que hago, pero yo creo que aquí todos tenemos una deuda personal con el padre Julio, y que esto que digo yo es simplemente el querer mostrar ese agradecimiento que tengo a aquel que formó mi personalidad. Yo no sería el Héctor Reguer que soy hoy, arzobispo retirado, no sería quien soy hoy si yo no hubiera asistido los domingos a la mañana a esas reuniones para leer la Summa, y si después no hubiera mantenido constantemente mi conversación y mi encuentro periódico con el padre Julio Membiel. El padre Julio está en el cielo, de eso no nos cabe la menor duda. Está en el cielo, es uno de los bienaventurados. Y yo digo, así como nosotros rezamos a los santos que tienen nombre y apellido, yo creo que también podemos rezar a los bienaventurados y pedirle al padre Membiel, pedirle la intercesión del padre Membiel, que desde el cielo está muy cerca de Dios, ¿no? que le haga mirar un poco a esta tierra y a esta iglesia, con el desvarío que se vive hoy en la iglesia y con la ruina a la cual los últimos gobiernos han llevado a la Argentina. Bien, esto es simplemente como digo yo, un pagar de algún modo en el recuerdo de estos 50 años
aquello que hemos recibido de él. La Virgen puede salvar a la Argentina y al mundo. Ese es el decreto de la providencia de Dios. Pero acá en la Argentina tenemos que recuperar la devoción a la Virgen y eso depende en primer lugar de la iglesia institucional, pero depende también de los laicos católicos, que nosotros multipliquemos este amor a la Virgen y el rezo del rosario. El rezo del rosario, el padre rezaba 3 rosarios todos los días. El rezo del rosario, que esa media horita que le podemos dedicar al rosario, ¿no? Es el enganche que tenemos nosotros con la Virgen, y eso no es solamente una riqueza personal, eso también tiene que proyectarse en el orden de la familia, del grupo que frecuentamos y de la sociedad en general. Bien, queridos amigos, esto es lo que yo podía decirles. Puedo decirles mucho más en realidad. He resumido de algún modo esto porque me ha parecido lo fundamental. Bueno, no, 2 palabras nomás. No voy a hablar, sino agradecer a Padilla, a Monseñor Aguer, a todos ustedes. Y ya en este tiempo de descuento de mi vida que estoy transitando, quisiera que todos los que puedan ayuden a este instituto fundado por Suájar Ramos, y en el cual existe una muy importante biblioteca que en su origen fue donada por el padre Membiel. Por eso acá la biblioteca lleva el nombre de Julio Membiel. Hace ya 10 años que pusimos este nombre. Habló otro discípulo, discípulo indirecto de Membiel, porque era discípulo de Suájar, que murió el año pasado, desgraciadamente, Héctor Hernández, por quien también hoy hemos rezado. Bueno, quería agradecer nomás a todos, y si pueden, ayuden a este instituto. Gracias. Vas a romper la máquina. Cuento lo que más. Cada vez por mucho. Ay, perdón, ¿eh? No, por favor.